Amén. Pueden tomar sus asientos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Esta tarde vamos a iniciar una serie que es titulada Las Tres Generaciones. La serie que vamos a iniciar de 3 partes se llama Las Tres Generaciones. Esta tarde iniciamos con la primera enseñanza, el primer aprendizaje, que se llama la generación saliente. El título de esta tarde es La generación saliente. Y vamos a repetirlo todos juntos para que se nos quede. La generación saliente. Usted y yo sabemos que el pueblo de Israel gozaba de una promesa que se le dio al padre Abraham, y le dijo la promesa de la manera siguiente: Abraham, a ti y a tu descendencia le daré una tierra prometida que fluye leche y miel. Y esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham, y le dijo que su descendencia sería quien gozaría de leche y de miel en la tierra prometida. Usted y yo sabemos de esa promesa que tenía Israel. Ahora bien, esta promesa la escribió Dios y le dijo de la manera siguiente: yo los sacaré a ustedes, pueblo, de la aflicción de Egipto, de la tierra de esclavitud, y los llevaré a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, esta promesa fue para la descendencia de Abraham, y fue la descendencia de Abraham que gozaba de esta promesa. Esta tarde entonces vamos a aprender de la generación saliente. Y vamos a aprender 3 puntos importantes de este aprendizaje. Lo primero, ¿cuál era esta generación y cómo era esta generación? El segundo punto que vamos a aprender es por qué esta generación no entró a la tierra prometida. Si Dios se lo había hecho en promesa a Abraham y a su descendencia, ¿por qué esta generación, por qué este grupo de personas no entraron a la tierra prometida? Y número 3, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el destino de la generación saliente? ¿A dónde terminaron? ¿A dónde iniciaron y a dónde terminaron? Eso es lo que vamos a aprender. Se lo vuelvo a recapitular. Número 1, ¿cómo era esta generación? Y vamos a aprender características de esta generación. Número 2, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Y número 3, ¿cuál fue el destino de ellos y a dónde los tuvieron que enterrar? Iniciemos entonces. Esta generación saliente es el grupo de personas, pon atención en esto, que nace en Egipto. Son los hebreos que nacen en Egipto, que salen de Egipto y terminan en el desierto. Esa es la primera generación, la generación saliente. ¿Cómo se llama la generación? La generación saliente. Y mire estas 3 características de esta generación. Es una generación nacida en Egipto, hebreos que nacieron en Egipto. ¿Recordará usted cómo Israel llegó a Egipto? José fue llevado a ser el primero después de Faraón, y la familia de José se quedó en la tierra de Gosén, y sucesivamente hebreos fueron quedando. La primera generación se conforma de las personas que descendieron de José y nacieron en Egipto. Ellos no conocieron Canaán, ellos no conocieron otra tierra, ellos solo nacieron en Egipto.
La segunda característica de esta generación es la siguiente. Es la generación que salió de Egipto. Esta es la generación que salió de Egipto. En Éxodo usted recordará de que Dios, a través de Moisés, le dio una misión a Moisés y le dijo: vas a libertar a mi pueblo y quiero que lo saques de la esclavitud de Egipto. Y Moisés hace esta tarea y saca a este pueblo de Egipto. Esa es la generación que salió de Egipto. Nació en Egipto y salió de Egipto. Y la tercera característica de esta generación única es: nace en Egipto, salió de Egipto, y adivine dónde fue a parar esta generación. Los tuvieron que enterrar en el desierto. Señores, mayores, adultos, gente grande tuvo que ser enterrada en el desierto. Gente que gozaba de la promesa de Dios tuvo que ser enterrada en el desierto. Gente que Dios había dicho que iban a llegar a la tierra prometida, tuvieron que morir en el desierto. Y vamos a aprender por qué es que no llegaron. Ahora, esta generación tenía ciertas características, aparte de únicas, que las vamos a estudiar en Números, capítulo 11, versículo 1. Abra su Biblia en Números, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a estudiar cómo eran ellos, cómo se comportaban, qué tipo de personas eran. Números, capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos? Y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. El 3, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. El 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: que nos diera a comer carne. Quedémonos hasta ahí. Del 1 al 4 en Números 11, usted puede ver ciertas características de este pueblo. La primera palabra que usted va a encontrar ahí, ¿cuál es? Que usted puede identificar en ellos. Si usted lo puede leer ahí en el 11:1. Aconteció que el pueblo, ¿qué dice? Ahí está. Primer característica de este pueblo, de esta generación saliente, eran quejistas. Quejistas a más ya no poder. Y se las voy a decir las 5. Número 1, eran quejistas. Número 2, eran malagradecidos. Número 3, eran inconformes. Número 4, eran pediches, limosneros y con garrote. Y número 5, eran unos grandes llorones. Se la vuelvo a repetir. Repitámoslo todos juntos. Número 1, malagradecidos. Número 2, quejistas. Número 3, inconformes. Número 4, pediches, limosneros y con garrote. Y número 5, ¿qué eran? Llorones. La generación saliente tenían estas características que eran de eso. Leámoslo entonces otra vez. 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, como dice, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió.
y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también, como dice, volvieron ¿a qué? A llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora bien, surge una pregunta en esta generación saliente. Y dice: ¿quién nos diera a comer carne? Es como que usted esté en su casa y diga: ¿quién me diera un techo donde vivir si yo vivo donde mi papá? Si un hijo dice: ¿quién me diera un techo donde vivir?, significa que ese hijo no considera a su padre como padre. Si un pueblo de Israel dice: ¿quién me diera carne?, está diciendo: Jehová no es capaz de darme carne, Jehová no es capaz de alimentarme. ¿Y acaso Jehová no es el que nos está dando el maná del cielo? Es como un hijo va a llegar a una casa y decirle: ¿quién me diera comida al padre, teniendo comida en la casa? Le pongo este ejemplo. Imagínese que su hijo está sentado a la mesa con un gran bistec, carne asada. ¿Qué le sirve usted a su hijo? Un gran salchichón, una gran comida. Y el hijo está con toda la comida enfrente de él, a cachetes llenos, con la boca, ya que ya ni haya que meterse de comer. Y que ese hijo a usted le diga, a usted como madre, a usted como padre: ¿quién me diera de comer? Y usted diría: y está algo raro, ¿verdad? Y no es la gran hartada que te estás dando, pues. Y no tenés el gran plato de comida enfrente. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Israel entonces se estaba hartando, se estaba comiendo, se estaba disfrutando el maná que venía todos los días del cielo para ellos. ¿Y sabe qué decían ellos? ¿Quién me diera de comer carne? Pero si te estás hartando el maná, ¿por qué estás pidiendo carne? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si estoy con el gran plato de comida, ¿cómo voy a estar pidiendo yo otra comida? Si el pueblo de Israel estaba comiendo maná. ¿Le parece lógica a usted la pregunta que hace Israel? No es lógica. Lo que sucede es que ellos no creían de que Jehová era el Jehová proveedor de ellos. ¿Y sabe qué más? Es porque eran personas malagradecidas, que tenían el maná del cielo, que Dios les enviaba todos los días, y teniendo todo, querían todo lo que ellos no tenían. Y se juntaron este pueblo, esta primera generación saliente, se mezclaron ahí con otras personas, dice la Biblia, y desearon maná y desearon carne. Pero a pesar de estas 5 características que le acabo de dar, vienen otras 2 que son peores que las 5 anteriores. La volvemos a repetir: malagradecidos, inconformes, quejistas, pediches, limosneros y con garrote, que están comiendo maná y piden ahora carne, y también llorones. Pero además de eso, las características de esta generación saliente era la siguiente: sus corazones no estaban en la tierra prometida, sino que sus corazones estaban en Egipto. Estaban disfrutando de maná en el desierto, pero sus corazones, su pensamiento estaba en Egipto. Y lo que sucedía era de que ellos estaban aún viviendo del pasado, cuando su presente era genial. A pesar de que estaban en el desierto, la nube estaba con ellos. A pesar de que estaban en el desierto, el maná estaba con ellos. Y los hijos de Dios tienen que aprender lo siguiente: que a pesar que usted y yo estemos en el desierto, en los momentos más difíciles, en las situaciones más difíciles, que estemos en un desierto, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, porque Jehová está conmigo. Y ellos, en vez
de darse cuenta que el maná, que el plato de comida se lo estaban comiendo maná, pero pensando en Egipto. Estaban disfrutando del maná, pero su corazón estaba en Egipto. Leámoslo entonces en el 5. Siempre ahí, Números 11, 5. Nos acordamos de qué dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y qué más, y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿De qué estaban pensando ellos? Las cebollas, los puerros. Y lo que sucede entonces, que esta generación, me imagino yo, señores de 40, señores de 50, señores de 30, adultos, disfrutaban del maná y mientras estaban comiendo el maná, estaban pensando en Egipto. En vez de estar pensando en agradecerle al Dios por darles el maná. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Sucede de que usted y yo estamos disfrutando de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Usted está con proyectos, usted está con ideas, usted tiene una iglesia donde disfrutar, usted tiene una casa donde disfrutar, usted tiene amistades, usted está disfrutando del maná que viene todos los días a su casa. Todos los días Dios le manda un cuervo, todos los días Dios le manda el alimento, todos los días Dios le manda el trabajo, todos los días Dios nos manda la energía para trabajar, todos los días Dios nos da alegría, todos los días Dios nos llena de maná y de bendiciones, de pan espiritual. Y la generación saliente, ¿sabe cómo está? Quejándose, murmurando y pensando en Egipto. ¿Y sabe cómo está esa generación? Esa generación está, ay, me recuerdo de las cervezas que me echaba. Ay, me recuerdo cuando andaba mujeriando y todas se me quedaban viendo. Y hoy, aquí con este vestido de diácono, ¿quién va a quererme? Ay, me recuerdo cuando yo los domingos en la tarde, yo era una persona libre. Y ahora tengo que venir al maná, a este lugar y estar aquí en la casa de Dios. Y esa generación estaba disfrutando del maná, pero su corazón estaba en Egipto. Entonces, las dos características que tenían ellos eran sus corazones en Egipto y estaban todo el tiempo viviendo del pasado. 7 características que tenía la generación saliente. Punto número 2. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué cree usted que no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué cree usted que se murieron en el desierto? Número 1. Porque nunca apreciaron las promesas de Dios. Fueron todo el tiempo malagradecidos. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida y su descendencia, y Dios los acompañó en todo el proceso del desierto. Pero nunca creyeron a las promesas de Dios. Nunca creyeron a las promesas de Dios. Valoraban entonces más la carne, los puerros, las cebollas de Egipto, pero no se daban cuenta que Dios estaba proveyendo día con día maná, que Dios los estaba alimentando, que Dios los estaba ayudando, que les ponía una nube de día, una nube de fuego por las noches y que Dios siempre estaba con ellos. Aquella generación saliente no se daba cuenta de que ellos eran capaces de entrar a colonias donde los podían matar y habían 2 ángeles cuidándolos siempre, todo el tiempo. Aquella generación saliente no se daba cuenta de que el trabajito que ellos tenían, que los 400 pesitos que les daban, no era por la fuerza de ellos, sino que era el poder de Dios, el maná de Dios que descendía todos los días. La generación saliente se sentaba a comer el maná y ¿sabe qué hacía? Lo desperdiciaba.
desperdiciaban el maná. La generación saliente se daba el gusto, se daba la tarea, se daba la manera de despreciar la palabra espiritual de Dios. Aquella generación saliente vivía una vida de desagradecimiento y no se daba cuenta de que en medio del desierto Jehová estaba con ellos siempre. ¿Cuántos saben que Jehová está con nosotros? Aquella generación saliente entonces, la razón número uno por la que no entraron a la tierra prometida es porque no apreciaron las promesas de Dios y prefirieron darle valor a las cebollas, a los puerros y a todo lo que los olores de Egipto le traían. Y por eso que la generación saliente prefería ir a trabajar que venir a la iglesia. Y es por eso que la generación saliente prefería que el jefe le sacara todas las ingles, la energía y todo, pero no preferían dárselas a Dios. Preferían que un jefe los mandara y los mangoneara para arriba, para abajo, para en medio, para allá, para acá, pero no le preferían darle la honra y la gloria y la energía a Dios. La generación saliente preferían ser monigotes de Egipto y decían, ¡ay, qué rico era! ¡Qué rico era estar en Egipto! Y ellos preferían eso. La generación saliente prefería el guaro que los dejaba encunetados, pero ellos preferían el guaro antes que el maná del cielo. La generación saliente prefería amanecer un domingo de goma que estar en la casa de Dios. La generación saliente prefería andar de pícaro con las mujeres que estar en la casa de Dios. La generación saliente prefería que un jefe le sacara toda la energía y no darle su energía, su fuerza, su vitalidad al único que se merece la gloria y la honra. Y la generación saliente prefería que el guaro se lo acabara, que la droga se lo acabara, que el Egipto, el mundo se lo acabara, a no apreciar las promesas de Dios. 2, segunda razón por la que este pueblo se quedó en el desierto muerto, porque nunca aprendieron a obedecer la palabra de Dios. Segunda razón por la que este pueblo tuvo que morir en el desierto es la siguiente: porque nunca aprendieron a obedecer la palabra de Dios. Yo te hago a ti la pregunta: ¿sabía el pueblo de Israel de que a Dios detestaba la idolatría? ¿Lo sabía el pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Sabía el pueblo de Israel de que Dios detestaba de que su pueblo adorara a otros dioses y que se hiciera imagen alguna? ¿Sí o no? Lo sabían. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron un mes después de haber salido de Egipto? Moisés los dejó un ratito solos. ¿Y sabe qué fue lo primero que hicieron? Le dijeron a Aarón y le dijeron: mira, Moisés no se aparece por ningún lado y pareciera que va a venir tarde. ¿Por qué no nos hacemos un Dios? Y el flojito de Aarón les dijo: tráiganme los zarcillos, tráiganme todo. Y les hizo un Dios. ¿Y sabe qué pasó con Israel? Estaban adorando y diciendo de que esos zarcillos, de que ese oro los había sacado de Egipto. ¿Qué le parece a usted esa demencia, esa locura? Y empezaron a adorar un ídolo. ¿Y sabe qué le decían al ídolo? Oh Israel, aquí está tu Dios que te ha sacado de Egipto. Y el pueblo de Israel empezaba a adorar como que empecemos nosotros a adorar este pedazo de vidrio. Y empecemos a decir: este pedazo de vidrio nos ha sacado de Egipto. Y sucede entonces de que empezaron ellos a adorar y Aarón les concedió su petición. Y eso fue porque realmente nunca aprendieron a obedecer a Dios. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 32.
versículo 1. ¿Lo tenemos todos? 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, vamos a ver, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, que dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. El 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué le parece esa barrabasada? Es una locura la que están haciendo ahí. Un mes, oiga este dato, un mes había pasado que habían salido de la tierra de Egipto. Un mes después de ver un mar rojo abierto. Un mes después de ver que Faraón venía detrás de ellos y no los había matado. Un mes después de ver que los mares se habían abierto. Un mes tenían. Y al mes, la generación saliente ya estaba adorando un buril de oro. Y esa es la segunda razón, porque este pueblo tuvo que morir en el desierto. Y esa será la razón por la que muchos no entrarán a la tierra prometida, porque están adorando dioses que no son dioses, porque están haciendo estatuas de oro, porque están adorando el Dios empleo, porque están adorando el Dios trabajo, porque están adorando el Dios mi pareja, porque están adorando el Dios de la comodidad de este mundo, porque están adorando los dioses que no son dioses, porque están adorando el Dios dinero, porque están adorando las dios posesiones y están diciendo, este es el Dios que me va a libertar, este es el Dios que me ha sacado adelante. Pero esa generación saliente que está adorando en este momento el sistema, no entrará a la tierra prometida. Esa generación saliente tendrá que morir en el desierto, porque nunca aprendieron a obedecer a Dios, porque Dios les dijo, Jehová tu Dios uno es y solo a Él adorarás y solo a Él también servirás. Y oh Israel, Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Lo mismo te dice Dios a ti y a mí en esta tarde. Oye iglesia, Jehová tu Dios uno es. No quiero que adores otra estatua, no quiero que adores otra posesión. Yo quiero una sola adoración genuina. Yo quiero un solo adoración. Yo quiero hijos que realmente adoren a un solo Dios. Razón número 3 por la que este pueblo se tuvo que morir en el desierto. Diga conmigo, porque eran incrédulos. Dios les dio promesas, Dios se las dio a Abraham, Dios se las dio a toda su descendencia. Les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, pero nunca le creyeron. Siempre dijeron, sí vamos a ir. Sí vamos a llegar, pero nunca le creyeron realmente. Sus corazones nunca eran creyentes al 100%, eran corazones incrédulos. Eran tan incrédulos que justo antes de entrar a la tierra tuvieron que enviar unos espías a explorar lo que había. Usted conoce la historia que 2 de ellos venían con un informe negativo. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron esta generación saliente? Le creyeron a los 8 que traían el informe negativo. 8 decían, son grandes, no los podremos derribar y no podremos hacer nada con ellos. Pero ellos prefirieron
creerle a los 8 del informe negativo que a los 2 que decían los vamos a vencer y los vamos a comer como pan caliente. Prefirieron y decidieron la incredulidad y no creyeron al informe positivo. La tercera razón por la que ellos se tuvieron que morir en el desierto es porque no creían a las promesas de Dios. Prefirieron creer al informe de personas negativas que a las mismas promesas de Dios. Prefirieron creerle a las noticias, prefirieron creerle a lo que las noticias decían, prefirieron creerle a lo que el jefe decía, a lo que la vecina decía, a lo que el chambrerío decía, y no creían a la palabra de Dios. Preferían creer todo lo que la gente andaba murmurando y diciendo que vamos a llegar, que viene, que no viene, que vamos a tener una tierra prometida, que creerle a las promesas de Dios. La generación saliente prefirió creerle al informe negativo que al informe de los 2. Números 14. Versículo 1. Números 14, versículo 1. ¿Lo tenemos? Y mire lo que hicieron estos incrédulos. Entonces toda la congregación, que dice, gritó y dio voces, y el pueblo, que dice, vayámonos a la característica anterior. ¿Cuál era la característica de esta generación? ¿Cómo eran? Llorones. Sigamos. Aquella noche, y que dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, mire lo que se decían: designémonos un capitán. ¿Y qué dice? Y volvámonos a Egipto. ¿Qué le parece esta tremenda locura? La generación saliente se le cumplió su deseo. ¿Cuál fue el deseo de ellos? Vamos a ver si está poniendo atención. Morir en el desierto. Desearon mejor morir en el desierto o regresar a Egipto. Y es por eso que mucha persona que está dentro de las iglesias no accesarán al reino de los cielos, porque prefieren volver a la chupada, porque prefieren volver al alcohol, porque prefieren volver a la mujeriada, porque prefieren volver al robo, porque prefieren volver a la extorsión, porque prefieren volver al adulterio, porque prefieren el pecado antes de ir a abocarse y creer a las promesas de Dios. La generación saliente prefería o morir en el desierto o regresarse a Egipto. La generación saliente prefiere que Dios lo mate en el intento ahí o que lo regrese a Egipto con los puerros y con las jineteadas que Faraón les pegaba. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Le parece lógico el pensamiento de estas personas? ¿Le parece coherente el pensamiento de esta persona? Es ilógico, es incoherente volver a la esclavitud. Pero ellos querían cebollas, puerros y querían volverse a mezclar en Egipto. Y esa es la tercera razón por la que este pueblo tuvo que morir en el desierto. Y terminamos con el destino de este pueblo. ¿Dónde tuvieron que morir ellos? ¿A dónde? Repitámoslo todos: en el desierto. Yo quiero hacerle a usted la pregunta: ¿gozaban ellos de la promesa de Dios, sí o no? ¿Y por qué murieron en el desierto? Por llorones, por quejistas, por malagradecidos,
porque nunca le creyeron a Dios, porque venían a la iglesia y creían que esto era una falacia y que esto era una broma y que esto era una mentira. Porque nunca le creyeron a Dios, donde decía Dios, Dios no mezcla su gloria con nadie, y ellos mezclaban la gloria de Dios con las posesiones de esta tierra. Porque esa generación nunca creyó que Dios era real y que Dios era veraz. Porque esta generación era incrédula y decían, no, Dios no va a hacer nada. Pero la ira de Dios los terminó en el desierto. Y tuvieron que morir en el desierto. Las dos opciones que tenían este pueblo eran las siguientes. Número 1, tierra prometida. Y número 2, el deseo de sus corazones, que era morir en el desierto o irse a Egipto. Y Dios les concedió el deseo de su corazón, morir en el desierto. Números 14, 26. Y veamos el triste final de la generación saliente. Números 14, 26. Números 14, 26. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, y volveos mañana. Y Jehová habló a Moisés, ¿y a quién? Diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Qué hace? Que murmura, ¿contra quién? Contra mí. Las querellas y de los hijos de Israel, ¿que de quién? Que de mí se quejan. Diles, vivo yo. ¿Quién dice? Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿A qué se refería ahí? A lo que ellos habían deseado. Muerte en el desierto o regresar a Egipto. Sigamos. El 29. En este desierto, ¿qué dice? Caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales, ¿qué dice? Han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad, como dice, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que seréis por presa, yo los introduciré, y ellos concederán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, el 32. Mire, en cuanto a esta generación saliente, vuestros cuerpos, ¿qué dice? Caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos, como dice, sean consumidos en el desierto. Uf. Fin de la historia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Para la generación saliente. El fin, el destino de la generación saliente fue sepultados en el desierto. No gozaron de la tierra prometida. Esta tarde, en el inicio de esta serie, hemos aprendido de la generación saliente. En la siguiente vamos a aprender de la generación entrante. Pero la generación saliente, las tres características únicas que tienen son las siguientes, y se las repito. Nació en Egipto, salió de Egipto, pero murió en el desierto. Yo quiero hacerte a ti la pregunta. ¿En cuál de las tres generaciones que vamos a estudiar crees que estás tú? Porque en alguna tenemos que estar tú y yo. Y cuando yo miraba todas las características de la generación saliente, me encontré en muchas de ellas: quejista, llorón, murmurador, malagradecido.
Y cuando me di cuenta de que tengo el maná, que Dios me está bendiciendo, que Dios está llenando mi casa, que estoy sano, que estoy salvo, que soy hijo de Dios, que no tengo que nada hay en contra mío, que más bien soy bienvenido, que tengo todo lo que Dios, todo lo que Dios ha querido para mi vida, y soy un malagradecido. Me di cuenta que probablemente yo pueda ser de la generación saliente. Pero quiera Dios tenga misericordia de mí y no permita que mi vida y mi cuerpo perezca en el desierto. Yo quiero hacerte a ti la pregunta esta tarde. ¿De cuál generación quieres ser tú? ¿De la saliente? ¿De los que dejaron el mundo? ¿De los que salieron del pecado? ¿De los que lograron salir del pecado, pero no lograron valorar los milagros y los prodigios de Dios en medio del desierto? Los que no son capaces de ver de que la gloria y la misericordia de Dios está con ellos todos los días, pero su ceguera espiritual y su infertilidad de sus almas no les permite ver que el Shekinah, que la gloria, que el maná de Dios está con ellos en su casa, donde ellos andan, donde ellos habitan. Y ellos creen de que su trabajo es porque ellos son los inteligentes y que su negocio funciona porque ellos son los inteligentes y que su vida funciona porque ellos se levantaron y su corazón no dejó de palpitar 24 horas seguidas sin parar. Y no son capaces ni de darle gracias a Dios que les ha dado la vida, la fuerza, la energía, y que la gloria de Dios siempre está en medio de ellos, ayudándolos y dándoles lo que necesitan todos los días en medio del desierto. La generación saliente se queja por todo. Se queja por esto, se queja por lo otro, se queja porque no hay luces dentro de la iglesia, se queja porque se pasa esto, y lloriquean y piden la carne y dicen: ¿quién me puede dar carne? Teniendo los platos de la gracia en sus caras, teniendo la misericordia de Dios en sus rostros, sentados a la mesa del rey todos los días. Pero prefiere la generación saliente las cebollas, lo leímos ahí, los puerros, y prefieren enlodarse y volver al mundo antes que ir a la tierra prometida. Quiera Dios, ni tú ni yo estemos en la generación saliente. Porque quiero decirte algo: yo no quiero morir en el desierto. Yo no quiero morir en el desierto. Y si hay algo que haya que hacer para no morir en el desierto, yo le digo al Señor: dime lo que tengo que hacer, pero yo no quiero ser de la generación saliente para morir en el desierto. Yo soy un hijo de Dios que gozo de las promesas de nuestro padre Abraham. Yo soy el descendiente de Abraham que gozo de la tierra prometida que fue dicha para Abraham, y también me apropio de las promesas porque creo en las promesas de Dios y sé que Dios ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, y Dios ha prometido libertad para los cautivos, y Dios ha prometido un cielo nuevo para mí y para mi familia y para los míos. Y yo ruego a Dios misericordia por mí, porque cuando me veo en la generación saliente, no quiero ser de los que mueren en el desierto. Esta tarde, tú y yo definiremos nuestro destino: desierto o tierra prometida. Tus decisiones, tus acciones son las que decidirán tu destino. Y quiera Dios que un día nos veamos en la tierra prometida y veamos atrás y digamos, y Dios nos diga: buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y gózate en los atrios de tu Señor. Cierra tus ojos en esta tarde.